porque terminamos efectivamente, bueno, aún quedan unos versículos que luego leeremos para finalizar, pero sí que ya llegamos al final del relato. Ya hemos dejado a los discípulos de Emaús con los 12 y con el círculo cercano del Señor. Ya Jesús está hablando a todos, los que estaban en el aposento alto, y les dice algo que es muy importante, pero que vamos a comenzar remarcando en el versículo 45, y es que cuando el Señor les está hablando y les está explicando qué es lo que el Antiguo Testamento dice sobre Él, dice que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, que es algo que es muy importante porque no todo el que escucha o el que lee o el que estudia la Biblia lo puede comprender. Y esto es así. No por mucho leer el texto va a hacerse una realidad en mi vida. Lo voy a asimilar y lo voy a aceptar. Pero cuando Dios nos da gracia para entender la palabra, yo puedo recibirla. Así que tenemos que concluir de que ¿es importante estudiar? Sí, es importante estudiar. Es decir, la palabra fue de Jesús al oído de los discípulos. Tenemos que escucharla. En este caso, la podemos también leer, la podemos y debemos estudiar. Pero, ¿qué es importante? Que el Señor nos la haga comprender. Porque no es únicamente el relacionar puntos, es asimilar todo lo que Dios tiene para ti. Así que en esa circunstancia en la que el Señor les predica, ellos escuchan y el Espíritu Santo les ayuda a entender la palabra, el Señor les continúa diciendo, así está escrito. Todo estaba preparado desde generaciones atrás y sigue en aspectos muy importantes. Era necesario, es la palabra que nosotros tenemos hoy. Era necesario. ¿Por qué era necesario? Pues lo vamos a ver ahora después. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que no podemos entender la palabra por nosotros mismos, no podemos conseguir la vida por nosotros mismos, tampoco podemos hacer la evangelización por nosotros mismos. Necesitamos la obra de Dios a través del Espíritu Santo. Seguimos en el versículo 46. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Por qué esto es importante? Bueno, lo conectamos con la escuela de Evangelio de la semana pasada, donde estuvimos hablando de la resurrección, así que como eso ya lo hablamos, no vamos a quedarnos mucho ahí. Pero tenemos que entender que la muerte y resurrección de Cristo nos da vida a nosotros. Por lo tanto, ¿por qué es necesario? Porque yo necesito tener vida. Y para poder explicar esto y entenderlo mejor, lo vamos a hacer a través de Ezequiel 37. Es el texto que tantas veces se ha leído, porque es muy característico en la palabra de Dios, que comienza así diciendo, la mano de Jehová vino sobre mí, habla Ezequiel, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. ¿Por qué es importante la obra de Cristo? Porque el ser humano está en un valle de huesos, en este caso de huesos secos que lo conocemos. El ser humano está muerto, muerto en sus delitos y pecados. Somos huesos. No podemos hacer nada por nosotros mismos. Y los que intentamos hacer algo para ganarnos la salvación o intentan, ¿qué es lo que dice la palabra? Que nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Trapos sucios. ¿Os podéis imaginar para lo que sirven esos trapos? Es decir, todo lo bonito que yo puedo hacer comparado con lo que Dios es un trapo de inmundicia. No sirve para nada. No podemos hacer nada. El propio Caín lo entendió. ¿Cuánto se esforzó Caín recogiendo las verduras y las hortalizas y diciendo esta ofrenda le va a gustar al Señor, de lo que yo tengo le voy a dar, ya verás qué bien? Y el Señor no aceptó lo que él hizo. Por dos motivos. No era la ofrenda que Dios había dicho que tenía que ser, y en segundo lugar, el corazón de Caín no era el correcto. Por mucho que él se esforzó en hacer una buena ofrenda, Dios no la recibió, porque no podemos hacer nada
que esté a la altura del Señor, solamente a través de lo que Él nos ha dicho. Pero él pensó, no, mi forma y mi estilo y mi esfuerzo va a ser suficiente. Pero Caín no fue recibido de esa forma. Tampoco como los israelitas del desierto. Está Moisés en el Sinaí, ahí arriba. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué no pasará? Tarda mucho, que estamos aquí esperando. Llevamos días. ¿Y cuál fue el pensamiento de los israelitas? Vamos a hacer un becerro de oro, pero que lo complicado de entender es que ellos pensaban que adorando ese becerro de oro le estaban dando culto a Dios. Pensaban que lo estaban haciendo bien. Pensaban que era algo bueno para Dios y que Dios iba a decir, mira, qué buen becerro me han construido y cómo me adoran. Otra vez, no podemos hacer nada, metemos la pata si intentamos obrar a través de nuestra capacidad para llegar a Dios. De ahí a que entendamos que la salvación del ser humano es un acto de principio a fin basado en la gracia. Porque yo no puedo hacer nada. Es imposible que yo sea tan bueno y tan merecedor como para poder decirle a Dios, déjame pasar porque me lo merezco. No podemos solucionar este problema. Por eso necesitamos gracia. El regalo de Dios para que yo pueda estar con Él, para que yo pueda acercarme a su presencia. Gracia de principio a fin. Y volviendo a Ezequiel 38, versículo 8, y miré y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Pero sin embargo, a pesar de cómo se iban recomponiendo, no había espíritu en ellos. Pero aún así el versículo 14 dice el Señor, pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. ¿Qué es lo que tuvieron que hacer esos huesos para recibir digamos que para ser reconfigurados, para ser restaurados? ¿Qué tuvieron que hacer? Todo es la obra de Dios. Dios lo hace todo. Así que al ser humano no nos queda nada para poder hacer por nuestra parte. No hay obra ni acción que podamos, digamos que sumar a lo que Dios hace. No sirve de nada. Es cuando un niño pequeño quiere ayudarte a hacer algo. ¿Qué es lo que tú piensas? No me ayudes porque me están molestando más. No hagas nada, no te preocupes, ya me encargo yo. No, papá, que yo quiero atornillar o desatornillar. Cuando ya van creciendo más o menos, pero cuando son pequeños no saben. ¿Qué es lo que dice el Señor? No te preocupes, yo me encargo, yo lo hago. No, pero yo quiero sumar y yo quiero colaborar contigo. No podemos colaborar con la obra de Dios. Solamente la podemos recibir por gracia. En el catolicismo sí piensan que tenemos que colaborar. Tenemos que hacer un trabajo en equipo. Tú, Dios, me ofreces la salvación y ¿qué es lo que yo hago? Me la gano. Y cumplo con los sacramentos, me lo gano. Y participo y hago buenas obras, me lo gano. Me mantengo en la Iglesia Católica, me lo gano. Y en ese trabajo en equipo, finalmente, ¿qué sucede? La salvación. Y la pregunta que se hace muchas veces es, ¿y si alguien no ha realizado todos los sacramentos correctamente, pero en el último segundo de su vida tiene fe en Cristo, qué sucede? Entonces, en ese caso hipotético, los católicos van a decir, bueno, de una forma excepcional, a lo mejor Dios puede obrar, porque la fe no es suficiente, necesita obras. Y solamente haría falta algo muy excepcional para que Dios pase por alto, ¿no? Y diga, bueno, venga, no voy a mirar, no has cumplido con todos los decretos, pero aún así, a lo mejor te dejo pasar. Eso es lo que ellos creen, pero no es lo que la palabra de Dios dice. Los huesos secos no pueden hacer nada para salvarse, porque están muertos. No podemos hacer nada. El ser humano no puede hacer nada para recibir la respuesta. Efesios 1, 9 al 10. ¿En qué consiste el Evangelio? Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. Había un plan que de antemano se establece solamente en Cristo. ¿En quién? En Cristo solo.
En nosotros no, solamente en Cristo. ¿Para qué? Llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. ¿Cuándo? Cuando se cumplió el tiempo. Es decir, ni nosotros podemos hacer nada, ni tampoco controlamos los métodos ni las formas. Todo es del Señor. El plan es del Señor, la gracia es del Señor, el tiempo es del Señor. ¿Qué nos queda a nosotros? Aceptarlo. Y decir, gracias Señor por el regalo que tú me has dado. No he podido colaborar con nada, pero me da igual, ya está todo hecho. Así que Dios, si veis, toma la decisión de salvar al mundo y provee de su gracia para que todos podamos creer en Cristo. Provee del sacrificio para que mis pecados sean resueltos. Provee del Espíritu Santo para que me convenzca y me guíe durante toda mi vida. Provee de los planes finales. No hay nada que yo tenga que hacer, ya está todo preparado. Provee de un cielo nuevo y una tierra nueva en la que todo va a ser restaurado. No tengo nada que hacer, voy a mesa puesta. Dios lo provee de todo. Por lo que no es una idea la de mantenernos como diciendo, ¡ay, qué inútiles somos! No tenemos que mirarlo con tristeza, sino con la felicidad de decir que yo, por muy incapaz que pueda ser, yo voy a recibir la misma gracia y bendición que el resto de los creyentes. Por lo tanto, cuando el Señor Jesús les está explicando la palabra, les está explicando esto, ¿por qué es importante la muerte y la resurrección? Porque hay una nueva vida en Cristo. Y al igual que Cristo muere para volver a vivir, dejando el pecado a un lado, nosotros también lo hacemos en Cristo. Cuando nosotros decimos sí creo en Cristo y le decimos de verdad, ¿qué sucede en nuestra vida? Mi antigua vida se queda atrás, el pecado se va con Cristo y yo soy una nueva criatura. Esto es lo que sucede. Efesios 1:7, en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de su gracia. Y versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Y todo esto por qué? Por el puro afecto de su voluntad. Porque a Dios le ha dado la gana hacerlo así. A Dios le ha placido. Y Dios no nos salva porque haya visto algo en nosotros. Es un misterio por el cual Dios nos elige. No lo entendemos. Lo que sí entendemos es que estamos predestinados para ser adoptados. ¿Qué quiere decir esto? Qué palabra, ¿verdad? Es que Dios ha determinado desde antes de la fundación del mundo que los que estamos en Cristo vayamos a ser salvos. Por lo tanto, si yo estoy en Cristo, estoy salvo. Porque es el decreto que Dios ha establecido para los que estamos en la fe en Cristo. Así que, ¿qué dice Efesios 1? Somos adoptados, miembros del cuerpo de Cristo, como somos la Iglesia, y finalmente nos hablará de que seremos comisionados en el campo. Así que es importante, la resurrección y la muerte de Cristo era necesaria para que yo ahora pudiera tener vida. Y esto es lo que Jesús le dice a sus discípulos. Era necesario para que ahora pudieseis vivir. Pero vamos a avanzar el versículos 47 y 48. Y además, aparte de ser necesario la muerte y la resurrección de Cristo, ¿qué dice? Que también lo era el que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Era necesario y es necesario que se predique el Evangelio. Ahora, la predicación entonces se convierte en objetivo de mi vida. Era necesario que se predicase este mensaje, que se continúe predicando. ¿El qué? Arrepentimiento y perdón de los pecados. ¿Qué quiere decir esto? Darte cuenta de dónde estás. Yo no me puedo arrepentir si no sé dónde estoy. Así que la predicación tiene que estar basada en parte en ¿qué? En explicar dónde está el ser humano. En explicar Génesis 3, en explicar cómo
Juan 8:44 lo dice. ¿Dónde estamos? Porque si yo no lo sé, ¿cómo me voy a arrepentir? En segundo lugar, darnos cuenta de que no merecemos nada. Porque como yo soy donde estoy, yo sé lo que me merezco y lo que no. Darse cuenta de que no podemos hacer nada, que ya lo hemos visto desde el principio. No puedo hacer nada. Y finalmente darnos cuenta de que todo es por gracia. Por lo tanto, me arrepiento de la vida en la que yo he estado. Me arrepiento de, en vez de haber estado viviendo una vida con el Señor, de haber hecho otras tantas cosas. No digo que todo fuese malo. Habremos estudiado, trabajado, hecho cosas buenas, está bien. Pero todo tiempo que no estamos con el Señor, dándole la gloria al Señor, es un tiempo en el cual hemos estado separados de Él. Solo el Evangelio es la respuesta. Solo el Evangelio. Efesios 1:13 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa. Esto es una locura para la gente, pero para nosotros el mensaje del Evangelio es poder de Dios. Así que cuando oímos la palabra del Evangelio y la recibimos, el Espíritu Santo nos sella. ¿Qué más tengo que predicar? La palabra del Evangelio, ya está. El mensaje de Cristo, el mensaje de las buenas noticias. Por lo tanto, ¿qué era necesario? Que se predicase que Jesús es el Cristo. Ya está, no hay que predicar otras cosas. No es necesario ir por otros sitios, es suficiente. Ahí está todo. El mensaje completo y necesario y útil para mi vida. No prediquemos otra cosa, porque también os digo, aunque solamente tengamos claro el mensaje del Evangelio, no me faltará ninguna otra cosa. Es suficiente para mi vida. Esto no quiere decir que no tengamos que leer y estudiar y profundizar más. Lo que quiere decir es que aunque solamente sepamos que Jesús es el Cristo, es el mensaje que yo necesito para transformar mi vida. Y para cambiar a mi familia, para cambiar el campo, para ir a todo el mundo predicando esta palabra. El apóstol Pablo, ¿qué dice? Todo es basura en comparación con Cristo. ¿Pero de verdad todo es basura? No, todo era basura para él, porque anda que él no utilizó su nacionalidad romana y le sirvió para salir de muchos problemas y para llegar a Roma, que es donde Dios quería que llegase. Y anda que no le vino bien también todos sus estudios dentro del judaísmo y de las escrituras, porque sin esos estudios él no hubiese podido predicar por las sinagogas. Era un gran maestro de las Escrituras y todo lo que él había hecho en su vida y había conseguido fue una plataforma para la evangelización del mundo. Pero aunque no tuviese nada de eso, con Cristo hubiese sido suficiente para él. Eso es lo que está diciendo, que esto es la base y el fundamento total de nuestra vida. Como Pablo diría, para mí el vivir es Cristo. Si no hay Cristo, no hay vida. Y si tengo a Cristo, tengo la vida, pero una vida dirigida hacia un lugar concreto. Volvemos, era necesario que se predicase el mensaje de Cristo. Arrepentimiento y perdón de los pecados. ¿Cómo lo vemos? Ezequiel 37 otra vez. Ahora versículos 4, donde dice el Señor a Ezequiel, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Versículo 7 dice, y profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y versículo 10, y yo profeticé como me había mandado, y entró el Espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Esa visión que tuvo Ezequiel, ¿qué era? Que cuando el mensaje, y aquí estamos mirando hacia Cristo,
cuando el mensaje del Evangelio llega al corazón de una persona muerta y el Espíritu obra, ¿qué sucede? Esa persona vive. Tú puedes gritarle a los huesos secos. Si no hay espíritu en ellos, no va a vivir. Por eso la palabra dice, yo puse espíritu en ellos. Así que la obra del Evangelio tiene que ver con esto. Hay que buscar a las personas que estén dispuestas primero a transmitir la palabra del Señor. Y el Señor busca a Ezequiel, ¿tú estás dispuesto a profetizar? Y profetizar lo podemos traducir como predicar. No tenemos que irnos a otras definiciones que hoy en día se utilizan de una forma más errónea. Profetizar es transmitir la palabra de Dios. Ahora, ¿estamos dispuestos a hacer lo que hizo Ezequiel? ¿Estamos dispuestos a tomar el testigo de Cristo y a continuar haciendo lo que era necesario, que es predicar arrepentimiento y el perdón de los pecados en Cristo? Porque Dios usará a aquellos que predican. Lo hará y lo haremos en nuestra Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Versículo 48. Y dice él, y vosotros sois testigos de todas estas cosas. Es decir, vosotros discípulos habéis estado viendo con vuestros ojos todo lo que ha ocurrido conmigo, todo lo que ha sucedido, todo lo que yo he hablado, todo lo que yo he hecho. Él les dice a sus discípulos, sois testigos. Acudid a vuestra memoria y ved cómo se ha ido cumpliendo todo. Y por supuesto, hablando de ¿qué? De la muerte y la resurrección de Cristo. Vosotros me habéis visto morir y me estáis viendo resucitado. Por lo tanto, la palabra de Dios se cumple. Versículo 49 dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿De qué está hablando? Pues es otra forma en la que en este caso Lucas habla de lo que sucede en los primeros versículos de Hechos. ¿Qué sucede? Que cuando Lucas está preparando su evangelio, hace un final corto. Pero cuando va a escribir el libro de Hechos, esa parte la extiende un poquito más. Y es lo que va a pasar a narrar. Después narra la ascensión y etcétera, etcétera, que lo vamos a ver después. Así que aquí Lucas termina rápido el evangelio y luego después continuará con su siguiente volumen. Pero ¿de quién está hablando? ¿Cuál es la promesa? ¿Qué promesa va a venir a nosotros? Es el Espíritu Santo. Así que estamos hablando y está diciendo que también era necesario el ¿qué? El Espíritu Santo en nuestra vida. Porque si no hay Espíritu Santo, primero no podemos ni entender el Evangelio y segundo, no podemos hacer nada. Es el poder de lo alto que fortalece y dirige nuestra vida. Así lo podemos resumir. ¿Por qué necesitamos este poder? ¿Por qué? Porque nosotros no podemos. ¿Cómo vamos a poder? Yo creo que nadie lo diría en aquel momento. Porque si alguien se atreve, o todos se atreven a decir, no, Señor, nosotros podemos. Es que diría el Jesús, ¿vosotros, los que en el Getsemaní salisteis corriendo cuando vinieron los soldados? ¿O tú, Pedro, el que me negaste 3 veces, tú vas a poder? ¿O vosotros, los que estabais yendo a casa de Maús, discutiendo a ver? ¿O los que no creísteis cuando vinieron las mujeres a decir que Cristo había resucitado? ¿Qué vais a poder hacer vosotros? No podéis hacer nada. Por eso Dios nos da la respuesta. Y por eso el poder viene de lo alto. Porque somos pequeños. Y no pasa nada por decirlo. No pasa nada, no hay ningún problema. 1 Corintios 1:26. Pues mirad, hermanos, dice el apóstol Pablo, vuestra vocación, que no sois ni muchos sabios, ni poderosos, ni nobles. No estáis preparados, no habéis estudiado mucho, no tenéis grandes conocimientos, no tenéis poder, no sois nadie.
No tenéis nombre, no tenéis familia, no tenéis descendencia en ese sentido. No hay nobleza por vosotros, no tenéis título. No sois nadie conforme el mundo. Pero Romanos 8:27 dice, y antes en todas estas cosas, por muchos problemas que haya, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cuál es el mensaje de la palabra? Que otra vez volvemos a lo mismo, que no depende de nosotros, que depende de que yo disfrute de lo que Dios me da. Así que hasta para hacer la evangelización del mundo, yo tengo que recibir lo que Dios me da. Y tengo que hacerlo en base a su gracia y a su poder, porque yo tampoco puedo. Por lo tanto, tenemos que desafiar en el Espíritu Santo. Tenemos que desafiar con ese poder. Es lo que los discípulos dirían, Señor, si nos das el poder, vamos a hacerlo. No sé cómo, pero nos vamos a tirar a la piscina. Yo veo que yo no puedo, pero si viene el Espíritu, adelante. Hay que desafiar con lo que Dios me ha dado. Primero, nuestra identidad. Desafía tu identidad. ¿Quién eres tú? Es la pregunta. ¿Quién eres? ¿Quiénes somos? Desafía tu naturaleza. ¿Yo soy un discípulo? ¿Soy un discípulo del Señor o no lo soy? ¿Yo estoy ahí entre los 12 siguiendo a Cristo? ¿Soy de los que le siguen de vez en cuando? ¿Soy los que han escuchado alguna vez? ¿Quién soy? ¿Cómo de cerca yo estoy de Cristo? ¿Y cuál es mi futuro? ¿Qué es lo que yo voy a hacer a lo largo de mi vida? ¿Yo voy a ser un conquistador predicando el Evangelio? ¿Yo voy a poder trabajar y encontrar discípulos en mi campo? ¿Yo voy a ayudar a que se mueva el mensaje de Cristo por donde yo estoy? Tenemos que desafiar nuestra pequeñez dentro del Evangelio. Y luego tenemos que entender las respuestas que hay en Jerusalén y las respuestas que salen desde Jerusalén. Primero, hijos obedientes y santos en todo. Tenemos que serlo. No nos gusta a veces la palabra obediencia, no nos gusta la palabra santidad porque nos refleja lo lejos que estamos de ella, pero vamos a Pedro 1:1, versículo 14. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien nos llamó. Obedientes al Evangelio y santos, es decir, apartados y preparados para hacer la obra del Evangelio. ¿Cuáles son las respuestas que recibieron? Es cambiar el yo. Ellos en Jerusalén cambiaron su identidad. ¿Quiénes somos nosotros? Ahora, tenemos que vivir para grabar el Evangelio. Yo tengo que vivir para grabar el mensaje de Cristo. Como hicieron en Jerusalén, ahí juntitos, unidos, recordando las palabras de Jesús, enraizando ese mensaje. Tengo que comprender la evangelización del mundo, porque es necesario que vayamos a predicar. Si yo no entiendo la importancia de la predicación y de la evangelización, obviamente nunca lo voy a hacer. Luego tengo que conectar la evangelización con mi vida y mi talento. Vale, vamos a hacer la evangelización, pero ¿qué sucede? ¿Qué es lo que yo voy a aportar? ¿O en qué lugar yo voy a hacer la evangelización? ¿Cuál es mi lugar concreto? ¿Cuál es mi campo concreto? ¿Qué es lo que Dios me ha dado? Vamos un poco a ordenar los 3 puntos que he dicho. Primero, yo tengo que entender el Evangelio y comprendo la obra de Cristo. Así que cuando yo voy al mundo, en segundo lugar, me di cuenta de los problemas que hay. Y me di cuenta de que hace falta predicar este mensaje. Y digo, venga, vamos a hacer la evangelización. Pero en tercer lugar, la pregunta es, ¿cómo yo la hago en concreto? ¿Cómo yo en concreto la voy a hacer? Es algo que los remanentes tienen que preguntarse. ¿Cuál es el lugar concreto, la forma, el método, el talento
que Dios me ha dado para hacer esta evangelización. En cuarto lugar, es seguir el itinerario que Dios me deja. ¿Y cómo sé cuál es el itinerario? Haz culto, escucha la palabra, oración, es decir, cómo Dios me va guiando a través de mi vida, cómo voy dando los pasos. Pero si yo no escucho la voz de Dios, ¿cómo me voy a enterar? Si yo no abro mi corazón y yo no me paro para escuchar, nunca lo voy a hacer. Espero que el Señor llegue y me grite al oído. Y en quinto lugar, es tener la victoria cada día. Todos los días tengo que tener mi vida ordenada conforme al Evangelio y al plan de Dios. Todos los días tengo que hacerlo. No puedo olvidarme de ello. Si todos los días, desde que yo me levanto, estoy enfocado en aquello, estoy enfocado en estos 5 puntos, yo y el Evangelio, comprender la evangelización del mundo, mi campo en concreto, cuál es el camino por el que Dios me lleva, entonces yo voy a poder conseguirlo. Esto es el clásico CVDIP o el itinerario del pacto que el pastor Yu tantas veces ha estado hablando. Santificados por la ofrenda en Cristo. Hebreos 10:10, con esto estamos terminando. Dice, en esa voluntad, es decir, la voluntad de Dios por la gracia, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. En la voluntad de Dios, que es salvarnos por gracia y no por nuestras obras, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecho una vez. ¿Cuál es la voluntad de Dios? En que yo no haga nada, de que todo se encarga Él, a través de Cristo. ¿Cómo nosotros vamos a estar haciendo lo que es necesario? A través de nuestro campo, familia, trabajo, región y país, y a través de nuestros discípulos. ¿Cuáles son nuestros discípulos? Hijos que podamos tener. Esos son discípulos. Esos son discípulos obligatorios, los que nosotros tenemos que levantar. Y luego tendremos otro tipo de discípulos, como por ejemplo Timoteo era un discípulo de Pablo. Los que yo me encuentro en el campo, los que Dios pone a mi alrededor simplemente para que yo les enseñe quién es Cristo y en la medida de lo posible, que yo les ayude a entender estos 5 puntos de antes. ¿Qué tengo que hacer con los discípulos? Primero, entienda a Cristo. Bien. ¿Entiende la evangelización? Bien. Ocúpate de tu evangelismo. Bien. No pierdas la guía del Señor. Mantente firme. Bien. Dedícale él 24 horas. Haz esas 24 horas dentro del pacto. Si nosotros hacemos esto, vamos a poder ver cómo el campo se conquista de esta forma. Por lo tanto, os bendigo en el nombre de Cristo, para que podamos nosotros también persistir en lo que es necesario, en profundizar en el mensaje del sacrificio, la muerte, pero también la victoria de Cristo, en que era necesario la predicación del arrepentimiento, pero del perdón de los pecados, y que podamos seguir en lo que era necesario, que era la fuerza que viene de lo alto para hacer la evangelización del mundo, para poder vivir en mi campo, para poder conquistarlo. Vamos a orar y también vamos a orar por las ofrendas y por los diezmos. Oramos también, por supuesto, por el campamento que empieza mañana. Los que vayamos a estar, que estemos fuertes, porque además siempre surgen problemas, siempre surgen circunstancias,
pero hay que mantenerse firmes. Y los que no vayáis a poder estar, pues vosotros también os unís a la oración para que sea un tiempo en el que la Iglesia Aposento Alto pueda verse también fortalecida y dirigida hacia donde Dios nos quiere llevar. Padre, gracias por que tenemos el mensaje de Cristo, y esta es la gran noticia que podíamos necesitar. Es una noticia no solamente buena y agradable, sino que es la gran noticia que transmitir. Es la noticia que tenemos que vivir. Es la noticia que tiene que recorrer toda nuestra vida y todo el campo. Padre, gracias porque tú hiciste necesario esto. Podías haber pasado por alto nuestra existencia. Podías haber pasado por alto completamente quiénes somos y lo que somos y habernos dejado muertos en nuestros delitos y pecados. Podías haber permitido que los huesos se mantuviesen secos. Pero a ti, Padre, te ha placido salvarnos. Tú lo planeaste, tú lo determinaste, tú lo has estado cumpliendo a través de la obra del Espíritu Santo y lo has consumado en Cristo. Y además de eso te hay un plan futuro perfecto donde nosotros vamos a vivir una eternidad a tu lado. Gracias, Padre, porque nada de esto tiene que ver con nuestras obras y capacidades, es un regalo que tú nos das. Y por eso te damos las gracias. Gracias porque aquello que era necesario tú lo cumpliste en Cristo y lo vas a seguir cumpliendo a través de nuestra vida. Oramos también por los diezmos y las ofrendas, por la economía de la luz que tú levantas para hacer la evangelización del mundo y para que esta iglesia pueda mantenerse andando en ese itinerario que tienes para ella y levantando a los remanentes para que ellos hagan la evangelización del mundo. Y oramos también por el campamento de verano, que es un tiempo donde de una forma espiritual tú obras, donde tú trabajas en la mente y en el corazón de nosotros, donde tú nos das contenido para poder recibir respuesta en el campo y también nos unes como Iglesia Aposento Alto, pero también con la Iglesia Manuel de Paterna y con los otros hermanos en otros campos, para que entendiendo que somos uno, podamos seguir testificando en el campo de España y Latinoamérica que Jesús es el Cristo. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.